Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar, como siempre muy por encima, muy a bola pluma, un ciclo de novelas muy interesante de género negro. Me refiero a las novelas de Daisy Rowling debidas a Walter Mosley. Walter Mosley es un profesor universitario y escritor no solo de narrativa negra, pero principalmente de narrativa negra. Nació en 1952 en Los Ángeles, en California, donde ambienta el ciclo que vamos a ver. Él tiene otra serie de novelas independientes, algunas incluso de profundización psicológica en situaciones de deterioro. Por ejemplo, recuerdo una del sótano. Pero nosotros lo que vamos a ver es un ciclo de novelas detectivescas con un mismo protagonista y con algún personaje que aparece con frecuencia también, que menudea por allí, recurrente, y que a mí me parece muy interesante. Para empezar, es novela negra escrita por un negro. Conocíamos, por ejemplo, Chester Himes, pero aquello eran policías. Aquí Walter Mosley lo que intenta es, desde una perspectiva del afroamericano, del negro, retomar directamente ese tipo de agentes detectivescos que no son policías, para nada, de Hammett y Chandler. Aquí, de hecho, el personaje de Daisy Rowling con la policía tiene relaciones que a veces están muy bien, pero a veces son para pegarse paliza, o sea, y para hacerse la puñeta y para meterle palo en la rueda al uno al otro, y etcétera, etcétera. Él trabaja al margen de la policía, de la legalidad. De hecho, él comete delitos y lo ha cometido en su época juvenil, y su mejor amigo es un asesino. O sea que a partir de aquí, pues ya su vinculación con la policía ya hace que sea un poco tan variante. A mí lo que me parece relevante es que este es un personaje muy negro, en esencia. O sea, tú lo estás leyendo y estás viendo negritud en la forma de entender las cosas, de cómo es los Estados Unidos y cómo eran los Estados Unidos, porque estas novelas no transcurren en la actualidad, sino en una época pasada. Las novelas más recientes, que es la última cronológicamente también, es de 1969. O sea que a mí, después que hay un hiato, porque hay un momento en que yo creo que Walter Mosley está dudando si acabar con Daisy Rowling, y de hecho yo creo que lo mata. Pero decide pues que no ha sido así y hacer una serie. Pero bueno, ya llegaremos a esto cuando hablemos de las novelas puntuales. Estamos pues en una sociedad relativamente cercana a la Segunda Guerra Mundial, en la que el protagonista, ha combatido, y vamos a hablar del inicio de la serie y el desarrollo, donde hay mucha desigualdad entre los blancos y los negros, algo que lógicamente Walter Mosley pues plantea que no debía suceder. Por lo tanto, procuremos que no suceda en el presente ni en el futuro, ¿no? Es un poco el sentido regenerativo que plantean estas novelas. El personaje de Daisy Rowling es un personaje que sabemos que se queda huérfano de padre y madre a los 8 años, que procede de Texas, un estado muy, muy segregacionista, y más en la época, donde él se siente bastante marginado y de donde huye. Él quiere marcharse del sur en cuanto que puede y se va a Los Ángeles. Allí se dedica a trapicheo, a hacer lo que va pudiendo. Entonces él, a partir de buscarse la vida, le llegan casos de investigación, porque él tiene muchos contactos, conoce a mucha gente, se mueve muy bien por los ambientes de cierto nivel y bajo, intermedios, todos los intermedios dentro de Los Ángeles. Entonces el primer caso es la desaparición de una mujer, y bueno, pues vamos a ver qué hago, como un detective aficionado, podríamos decir. Algo que ya pues será el resto de la serie, aunque a partir de cierto momento ya sí será un detective con carácter más oficial. Así vemos que de pronto pues consigue dinero y se compra un edificio, o sea, se hace pues promotor inmobiliario, y él tiene un edificio propio en el cual él mismo se pone a trabajar como el que está de mantenimiento, y tiene un testaferro que figura que es el dueño del edificio, pero él así controla lo que pasa en el bloque, tal y cual. En determinado momento lo pierde. También se pone a trabajar en un instituto de lo mismo, de mantenimiento, de llevar para acá y para allá, cosa que le implica en otros casos. Y después el asunto detectivesco. O sea, vamos viendo evolución del personaje y de la situación, ¿no? Desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia la primera, en 1948, hasta pues los 60, 65, 67, hasta el hiato, que ya llegaremos. El protagonista, pues eso, ese personaje buscavidas que de pronto en un momento determinado tiene una esposa y tiene una hija, pero por distintos casos que llegaremos a ellos, se va encontrando primero con un niño, después con una niña, que son las víctimas de lo que ha sucedido. Y entonces él decide no dejarlos en la estacada y adoptarlos como hijos, con lo cual llega a tener hasta 3. 2 de ellos adoptados, pero cuando la mujer se separa y se lleva a su hija,
él se queda con los niños que ha recogido, en fin, una serie de movidas que tampoco vamos a entrar mucho en ello. Su amigo íntimo Ratón, Raymond, Ratón, es un asesino, pero vamos, o sea, desalmado, un asesino que no tiene ni en cuenta nada, o sea, él tiene que matar, pues va y mata. Lo que pasa es que es un individuo que le tiene mucha ley a Easy Rowling, porque en cierto momento, en la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, en la época de juventud, porque se conocen desde niños, Ratón y él son amigos de la infancia, Easy Rowling le salva la vida a Ratón. Pero este ya bueno, es también un mujeriego, es también muy infiel, aunque tiene la mujer, él tiene una esposa que siempre está con ella, pero después va con una y con otra, es un tipo que se le ocurre una historia maravillosa, es un tío con mucha labia. Y a partir de cierto momento, y esto es un problema editorial también que tuvimos aquí en España, sucede algo que parece ser su muerte. Pero de pronto reaparece, en otra novela reaparece, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, esto ahora cuando vayamos viendo, que es lo que vamos a hacer inmediatamente, cuando vayamos viendo las distintas obras, nos daremos cuenta de lo que sucede. Tenemos también el último apunte, la contraposición de que Easy, en la medida de lo posible, intenta siempre permanecer dentro del lado de la ley. Y al Ratón le importa tres pepinos, aunque a veces Easy también se la salta cuando le conviene, pero Ratón no, es que Ratón si hay una forma legal y una ilegal de hacerlo, prefiere la ilegal. Y todo esto también pues lleva eso a ciertos conflictos, a situaciones, tal. Pero bueno, entonces tenemos a un Easy bastante que puede ir de un ambiente a otro con bastante facilidad, de los barrios residenciales a los barrios bajos, a los delincuentes, a todo esto, en todos estos asuntos que vamos a ir viendo, empezando por El demonio vestido de azul, que es la novela inicial del ciclo. Vemos que la acción se inicia en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la Liseca ha desaparecido y tal, bueno, y Easy trabaja de mecánico de aviones, pero su supervisor, que es un blanco, piensa que siempre va dándose mucho pisto, dándose mucho tono, y lo echa como por engreído, ¿no? Entonces se encuentra con Raymond, con el Ratón, y le encargan que averigüe qué ha pasado con una mujer blanca. Una mujer blanca muy atractiva, muy guapa y muy buena cantante, que frecuentaba los clubs de jazz negros, los clubs de jazz nocturnos. Y a través de esta investigación de Easy, que en este caso a mí es una novela muy bien construida, y que me interesa mucho en tanto todos los posicionamientos de los que después van a surgir ramificaciones posteriores y anteriores a esta novela en la serie. Así, desde la búsqueda de esta Daphne, que es esta mujer blanca, la novela nos sirve de pretexto para que Easy Rowling vaya recorriendo los distintos ámbitos de Los Ángeles y vayamos viendo pues la política racial absolutamente separatista que había, o sea, disgregadora, la intervención del crimen en lo que eran los elementos propios de la ciudad, también en cierta manera no, es muy evidente, la corrupción. Y estamos moviendo ese mundo sórdido en el que se tiene que ir moviendo para llegar a un desenlace que naturalmente no voy a contar. La segunda novela, Una muerte roja, nos lleva unos años después, 1953, como consecuencia del dinero que ha obtenido en la anterior novela, que no he detallado por qué, pero tampoco lo veo necesario, Easy Rowling ha comprado una serie de edificios. Y resulta que he investigado por cómo ha obtenido los fondos para comprar esas propiedades. Claro, él no puede decir pues lo que ha sucedido, y viene un tipo del FBI y le propone exonerarlo, o sea, quitarle el problema de en medio, si investiga un caso donde hay, en el ambiente del que él procede de trabajo, es decir, en la construcción de aviones, hay un tipo que parece ser que es un sindicalista, que es un agente comunista infiltrado. Y también de forma paralela, aunque vinculada después, como veremos, en la novela, porque en la fabricación de esos aviones hay una serie de elementos que están las potencias enemigas, en este caso los comunistas, obteniendo. O sea que hay un espía en la fábrica hecha de aviones. Entonces le insta a Easy a que investigue. Él al principio no quiere, pero bueno, los prejuicios que le pueden ocasionar son muchos y decide hacerlo. Y con Raymond también, pues averigua lo que va sucediendo y bueno, se encuentra con otra serie de movidas de tipo racial, de tipo corrupto, de tipo de manipulación y de maldad endémica de las ciudades, ¿no? Y más de la época. Como consecuencia de la investigación de Una muerte roja, tiene adoptado a un niño de origen hispano en la siguiente, en Mariposa Blanca, que tiene recogido. Él vive con su mujer en esta novela, es de 1900, o sea, transcurre en 1956,
3 años han pasado respecto al anterior, vive con su mujer y con su hija y con este muchacho que ha adoptado. Resulta que aquí hay un policía de color que recurre a J.C. Rowling para que le ayude a investigar un caso que se lleva produciendo de un asesino en serie. Ha matado hasta 4 mujeres, cuando le llaman a él en la cuarta, pero no habían tenido en cuenta las 3 primeras porque eran afroamericanas. Y cuando es una blanca, la cuarta, es cuando empiezan a indagar el asunto. Y si Rowling se cabrea, vamos viendo siempre el tema del racismo, siempre está muy presente en todas estas cosas, ¿no? Y aunque al principio Reacio decide investigar. Y también va descubriendo que, por ejemplo, los padres de la difunta, de la mariposa blanca a la que alude el título, no querían que supiera que ella había tenido relaciones con un hombre de color. Pues eso era para ellos, era indigno, era una... Y eso ha podido condicionar lo que ha sucedido. En este caso, también hay una consecuencia de la muerte, una aventura, en este caso una niña, que también Easy recoge. En esa novela que es Betty la Negra. Betty la Negra nos planteaba varias cuestiones. Por ejemplo, Easy, como sabemos, tiene unos fondos invertidos en bienes inmobiliarios, pero resulta que ya no es aquellos edificios que tenía, es otra cosa, y es una organización donde la directiva es blanca. Entonces no quiere que sepa aquella cúpula del inmobiliaria que la gran parte de acciones que tiene es un propietario negro. Eso por un lado. Por otro, estamos en 1961. Entonces su mujer se ha separado lo ha abandonado y se ha llevado a su hija, la hija común de los dos, y él se queda con los dos que la ha acogido. Y dentro de que sigue habiendo todas estas tramas de racismo, pero también hay cambio, algo está cambiando. Se aproxima la presidencia de Kennedy, está ya por allí Martin Luther King, pues con sus soflamas, con su discurso y con su pensamiento, transmitiendo ese sentido de igualdad. O sea, algo está cambiando. Pero para J.C. Rowling no. O sea, digo, la mujer la ha dejado, tal. Y en este caso, el tema que hay, el caso y después otra cuestión relacionada con Ratón. El caso sí es una señora, Betty la Negra, es una mujer que ha desaparecido y es un policía blanco que le pide ayuda a J.C. Rowling. Oye, ayúdame tú y vamos a averiguar qué ha pasado. Y resulta que esta Betty era una mujer que era ya mayor en el momento que sucede la acción, pero en el pasado había sido una belleza deslumbrante de la que J.C. estuvo enamorado. Entonces para él tiene unas implicaciones sentimentales que de otra manera no tendría. Entonces, bueno, se implica en este caso a ver lo que ha sucedido, pero también hay otra historia aquí, otro arco argumental que a mí me interesa mucho, que es Ratón. Ratón ha estado en la cárcel, lo sueltan de la cárcel, que ya lo sabíamos, en la última novela no aparecía como que estaba en la cárcel, pero no estaba en la calle, porque alguien lo denunció. Ha sido acusado de crimen involuntario, un asesino que era, vamos. Pero él decide vengarse, y como no sabe de una lista quién ha podido ser el que lo ha denunciado, pues decide cargárselo a todos los que pueden haber sido los que lo han denunciado. Y sí, pues intenta disuadirlo de que eso no suceda. En fin, una novela muy, muy convincente, muy interesante, Betty la Negra. Proseguimos con Un perro amarillo. El perro amarillo aparece más adelante de lo que vamos a contar, porque en este caso estamos en 1963, ya es una realidad, lo de Kennedy, lo de Martin Luther King, es el año en que lo asesinan vilmente, y aquí Easy ha decidido dejar de ser detective, sus labores estas no le interesan, él está más preocupado por sus 2 hijos adoptivos que viven con él, y consigue emplearse por el Estado como conserje, como personal de mantenimiento de un colegio. En ese colegio resulta que es un colegio donde hay pues trapicheo, hay tráfico de drogas, y hay un robo de drogas y tal y que claro. Hay un profesor de la escuela involucrado, y entonces empiezan a surgir los asesinatos. A todo esto, y a lo que alude el título, aparece una profesora que es una belleza física, un portento de mujer, que aparece en el colegio cuando él está allí, y si está allí, pues preparando sus cosas. A primera hora, pues aparece esta mujer con su perro, que es el perro amarillo. Porque esta mujer está casada con un tipo que de pronto pierde el sentido, pierde los papeles, y se ha vuelto loco y dice que quiere matar al perro porque es el culpable de que ella le ponga los cuernos y no sé qué. Entonces quiere proteger al perro. Bueno, pues Easy decide quedarse con el perro, no sin antes tener su escarceo sexual con la profesora esta, allí mismo, en las mesas del instituto, pero se queda con el perro. Él para que no le pueda atacar el marido de la profesora esta. En todo este tema del trapicheo de droga
hay una especie de detective jovencito que cree que Easy está metido en el asunto y sobre todo conoce a Bonnie. Bonnie es una azafata de vuelo que está implicada en el tráfico, pero que ella no quiere. Ella está regañadiente, está obligada y empieza a salir con Easy Rowling. Y a partir de aquí pues consigue salir de ahí tal y cual. Y también sucede una situación que no vamos a decir en qué consiste, pero sí mencionarla porque es muy importante, que al parecer ha habido una situación de peligro, de confrontación, en la que Ratón ha muerto. Eso es lo que de momento sabemos. La siguiente novela de pesca es cronológicamente la primera de toda la serie, porque es la novela que sitúa a Easy Rowling antes de irse a Los Ángeles. Él está allí en Texas con su amigo Raymond Alexander Ratón, que Ratón, aquí es donde descubrimos que Ratón le salva la vida a Easy. Yo me creía recordar que no, pero ahora que me estoy refrescando, Ratón le salvó la vida a Easy, por eso Easy se siente en deuda con él también. Pero por otra cosa, porque él quiere casarse con la que será su mujer, Etta Rae, Ratón me refiero, que es una mujer estupenda y que además, ya digo, la envidia de todos quieren estar con ella, pero él es muy encantador, Ratón es muy locuaz y muy bien plantado, y va a casarse con ella, y él no sabe que el propio Easy tuvo una historia con ella en su momento. Entonces eso también a él le obliga un poco a implicarse con su amigo. Entonces resulta que Ratón, su madre tiene bastante dinero, entonces su padre falleció y su madre se casó con otro señor. Y ahora su madre ha fallecido. Y Ratón le pide a Easy que vaya con él a donde vivía la madre, al estado aquel, para que su padrastro le dé lo que le corresponde de herencia. A lo que este tío se va a negar, con los consiguientes cadáveres que van a surgir. Aquí lo interesante es que también lo hay, las cuestiones policíacas, detectivescas. Aquí lo más interesante es todo lo que se va viendo del sur profundo de Estados Unidos. Del racismo, la corrupción, la maldad, la asechanza, las causas de las cosas, cómo algo tan evidente se puede negar por mor de prejuicio y cosas de estas, y un poco va de esto, de pesca, que ya digo que es la primera, es la juventud, consecuencia un poco de lo cual se marchan a Los Ángeles. Aquí hay un problema de cronología, es decir, hasta ahora las novelas que hemos visto han ido publicándose sucesivamente de acuerdo con el orden en que fueron escritas, y así está muy bien. En español, aquí se produce un lapso, y ahora volveremos sobre ello inmediatamente, pero después de Pesca se publicó el caso Brown. Y aquí sucedía que encontramos que había algo que no casaba, porque en El perro amarillo, porque de Pesca es muy anterior, entonces El perro amarillo es la que enlaza directamente, de forma más o menos directa, con la siguiente, en el orden interno de la acción, y vemos que Ratón parecía que estaba muerto, y de pronto aquí Ratón aparece otra vez. ¿Qué ha pasado? Y es que Walter Morley escribe un libro que inicialmente se llamó Six Easy Pieces, juega con el nombre de Easy, 6 piezas fáciles, que eran 6 relatos, que ha terminado siendo 7 relatos. Pero esto se ha publicado muchísimo más tarde que todo el resto de la serie normal, no lo más reciente. Esto se ha publicado concretamente, esto no tenía traducción anterior, en 2019, de donde se deduce que el original, que era de 2003, han pasado todas esas novelas que vamos a ver en traducción. Y aquí conocemos lo que ha pasado con Ratón, porque son 7 casos distintos. En De Pesca vimos que había una bruja llamada Joe, de allí, de esas del sur de Estados Unidos, tal, que se traslada a Los Ángeles. Aquí, sobre todo, Easy va buscando qué es lo que ha pasado con Ratón. ¿Está realmente muerto? ¿Dónde está enterrado? ¿Qué es lo que va sucediendo? Y va siguiendo la pista de Ratón. Y estos son los 7 casos, que son breves, pues anécdotas detectivescas, que llevan a saber lo que le interesa descubrir y que nos lleva de la mano a la siguiente novela. Entonces llegamos a el caso Brown. Aquí todavía está Easy Rowling, pues, comiéndose la cabeza qué es lo que ha pasado con su amigo, porque no lo tiene claro. No sabe dónde está su tumba. Lo que sí ha descubierto es que en el hospital, estando moribundo, su mujer, Etta Rae, ha cogido al ratón y se lo ha llevado. Y ha desaparecido. Pero estaba terminal, o sea que no había forma de... Eso es lo que descubre. Por otra parte, Bonnie, su pareja, que ya vive con él, con sus hijos, estamos en 1964, ha pasado un año desde Un perro amarillo, también los 7 casos son, o sea, inmediatamente anterior a esta. Ella está muy metida en temas de activismo, de conciliación, de
de evitar la desigualdad y todas estas cosas, y eso ahí sí pues no le resulta fácil. Aparte de esto, resulta que hay un tal Brown. Aquí ya sí que Easy está de detective, un poco ya como más afianzado como detective. Un tal Brown le pide que busque a su hijo. Su hijo, que es un activista en favor de los negros, en una organización de esta de extrema, del radical, con la que Bonnie tiene alguna relación. Y este es un hombre muy, muy grande, muy fuerte, muy, muy conocido, este Brown Jr., podríamos decir, que en su casa se ha peleado con su madre y se ha marchado. Y el padre no sabe qué ha pasado y teme por su vida, por esto por estas actividades que lleva a cabo, y le pide a Easy Rowling que averigüe lo que ha pasado. Easy Rowling se va allí a donde las reuniones de estos grupos, y justo con la mala suerte de que la policía hace una redada allí en ese momento. Él se consigue escapar, pero va tirando de la manta y va descubriendo que esta gente, estos que van, no a diferencia de otros, sino al igual que otros, pues ¿cómo se financian? Pues por ejemplo con el contrabando de armas. Algo que a él pues le sorprende, porque eso no tiene que ser así. Y también del robo. Y de pronto están planeando un robo de unas nóminas de un sitio, y bueno, él decide intervenir. Bueno, es que tampoco me puedo detener mucho, porque es que si no acabo nunca. Seguimos con Muerte Escarlata, donde hay un policía blanco que le encomienda y sí que averigüe el asesinato de una mujer negra llamada Little Scarlet, Pequeña Escarlata, porque resulta que esta mujer acoge a un ladrón, lo acoge, lo protege para que no lo pillen, está herido y tal, y ella le ayuda, y de pronto esta mujer aparece muerta en su coche, estrangulada, y que le han disparado, que le han pegado tiros. Entonces, como estamos en qué año, 1965, es que tengo la cronología aquí para saber, porque es que si no ya se me va la pinza del todo. 1965 ha habido unos movimientos raciales agrios, ha habido confrontaciones, y no quieren pues reavivar el fuego, no quieren alimentar la polémica de los blancos contra los negros, tal. Entonces, si esta mujer negra ha sido asesinada por este blanco, procuran que no se entienda, que no se sepa mucho del asunto, enterrarlo un poco. Entonces le encargan a Easy que lo averigüe, que lo investigue, mientras que la noticia han conseguido que no hagan mención de ello, y la policía un poco escaquearse. Y vamos viendo una vez más por la confrontación real que existe entre la gente que hay ahí entre blancos y negros. Vamos. Seguimos con Beso Canela, donde, como consecuencia de lo que ha sucedido en Beso Escarlata, en Muerte Escarlata, donde Easy ha conseguido resolver el asunto para agrado y satisfacción de la policía y de las instituciones, le concede la licencia de detective, y aquí un detective ya con su licencia y tal. Pero resulta que su hija acogida tiene un problema, una infección de sangre, y necesita dinero. Y los casos no le dan para eso, entonces él decide ayudar a Ratón, porque Ratón vive ya reaparecido, ya sabemos lo que ha sucedido, todo, porque la mujer lo que se lo llevó es para que lo curaran del hospital. Y entonces el Ratón ha decidido robar unas nóminas, porque es que él lleva un tren de vida del copón, él tiene la mejor ropa, va a los mejores sitios, tal, siempre. Y claro, ¿cómo lo consigue? Pues a base de lo que nos podemos imaginar. Y si no le está tentado de acompañarle, de ayudarle, cuando otro detective amigo suyo le ofrece un trabajo muy bien pagado, porque resulta que ha habido una señora negra que era la asistente de un abogado muy prestigioso, un abogado muy importante, y ha desaparecido. Y según indicios no, que es que ella lo había denunciado, esta mujer había encontrado pruebas de que este abogado prestigioso con el que ella trabajaba había colaborado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que eran espías de los nazis allí en Estados Unidos. Entonces esta mujer lo ha descubierto y de pronto ha desaparecido, cuando iba a llevar los indicios a la policía. Ya podemos suponer a dónde nos va a llevar el asunto. Y vamos con la que en principio creo yo que era la última novela de Easy Rowling, según el planteamiento de Walter Mosley, que es Rubia Peligrosa, ambientada en 1967. Resulta que aquí Bonnie se ha separado de él y se ha llevado al muchacho aquel que adoptó de México, y él está con su hija, que ya se ha curado de la enfermedad aquella que vimos en la novela anterior. Entonces él está de detective, él no vuelve a trabajar en el instituto allí de mantenimiento, y resulta que hay un amigo suyo que había servido con él en la Segunda Guerra Mundial, tal y cual. Ella, en 1967, está en Vietnam, le lleva a su hija,
de 8 años a Easy. Este hombre era un boina verde y él entiende que cuando le lleva a la hija es que algo sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que unos militares desde Vietnam están creando y propagándose una red de tráfico de drogas de primerísimo orden. Los mismos militares. Y este boina verde, amigo de Easy Rawlins, es el que un poco ha levantado la liebre y ha sido el que ha dicho lo que está pasando. Entonces la indagación, a todo esto también acusan a Ratón de un asesinato que curiosamente no ha cometido, y el propio Easy Rawlins se implica para demostrar su inocencia, y hay por un tema el asunto de la droga, y por otro, y de los militares eso, y por otro el de Ratón. En cualquier caso, al final de la novela, y esto no es hacer un spoiler excesivo porque yo creo que esto es muy sabido, en cualquier sitio viene, hay una situación que probablemente Easy Rawlins no pudiera continuar. Es decir, lo puedo leer, es que lo puedo leer porque es que es muy corto. A mí me pareció sobrecogedor cuando yo leí esta novela en su momento, cuando salió. Easy Rawlins tiene un accidente. La parte trasera de mi coche golpeó algo con fuerza, sin duda un peñasco. Algo agarró mi pie izquierdo y el dolor subió por la pierna. Lo ignoré, aunque me di cuenta de que al cabo de unos pocos segundos estaría muerto. Rápidamente intenté buscar la imagen que necesitaba ver antes de morir. Mi mente se alzó hacia la parte superior del acantilado. Busqué a Bonnie, Faith, a mi madre, pero ninguna de ellas apareció a mi lado en mis últimos segundos. La parte delantera del coche golpeó algo con un fuerte estrépito y el ruido del metal que se desgarra. Entonces apareció Chevet Johnson en mi mente. Dormía en mi sofá, a salvo de un mundo malvado. Creo que sonreí y luego el mundo se volvió negro. Es decir, Easy Rawlins se ha acabado. Porque el propio Walter Mosley no tenía decidido continuar la serie. Quería seguir con otras novelas. Pero la suerte y el éxito no le sonrieron demasiado. Y tuvo que recular y dedicarse a hacer otras novelas. De hecho, hay 3 novelas de Easy Rawlins, que 2003, 2014 y 2016, que no han sido traducidas. Eso es lo que sucede con editoriales como esta. Ya hemos hablado varias veces de Editorial Roca. Recuerdo, pues de Agatha Christie, material inédito, los cuadernos, 2 novelas inéditas de Poirot. Ni novelas inéditas de Poirot ni polla. Son 2 relatos en versiones distintas que aparecen allí, pero ni son novelas, en fin. Y después RBA lo ha retomado, Easy Rawlins, ya no es Roca, y ha publicado el CCC Pieces, ahora 7 casos, y Al Rojo Vivo, que es la última novela. Pero es que en medio, Walter Mosley ha publicado Little Green en 2013, Rose Gold 2014 y Charcoal Joe en 2016. No tengo ni idea de qué va esto, porque es que no... O sea, yo no sabía que había seguido escribiendo de Easy Rawlins. Yo, la verdad, yo pensé que había terminado con Rubia Peligrosa, y un día me encuentro en la librería Al Rojo Vivo. Además, el formato muy parecido, estas letras amarillas espantosas, que es lo mismo que los 7 casos. ¿Esto qué? Entonces empecé a indagar y vi que hay esas 3 que no han tenido a bien traducirla al español. En cualquier caso, bueno, pues esta es la última novela, ambientada en 1969, de momento, donde Easy pues es un policía, un detective privado, y viene un soldado a pedirle que averigüe qué ha sucedido en una situación. Él está beligerando con un negro, le pega una puñalada, pero no sabe si cuando se lo va a cargar o se están peleando, a él lo dejan cao. Él ha salido, el soldado, ha salido en defensa de una chica al que el negro estaba atacando, estaba violentando, y le ha clavado el cuchillo. Pero cuando está, ¡pam!, le han pegado un golpe y no sabe si se ha cargado el negro, si el negro se ha llevado a la chica, qué es lo que ha pasado. Claro, que un blanco haya acuchillado a un negro, para ahí sí va en contra de todos sus principios, de toda su forma de vida y de su propia raza. Entonces, en definitiva, y sí, pues se asume el caso y va investigando y vamos viendo pues que de aquellos polvos, pues los presentes lodos, en este caso el 69, donde el racismo, la delincuencia, la corrupción, la podredumbre moral, pues se impone a otras muchas cosas. Y bueno, es una novela como las demás dura, pero que sabe mal porque es que hay 3 novelas intermedias que no conocemos. Entonces, hasta esta anterior que dijimos, hasta Rubia Peligrosa, hay un transcurso. Y hay la muerte de Easy Rawlins, que es lo que yo he leído. O sea, y estuvo años sin publicar ninguna otra, hasta que decidió retomar el personaje y ha ido creando esta. No sabemos, por lo menos yo no lo sé, a lo mejor alguno de vosotros sí lo sabéis, que sois más listos que yo, o tenéis más información, o habéis encontrado los textos en inglés y lo habéis leído. No lo sé, porque puede ser que sean reconstrucciones anteriores cronológicamente hablando, como de Pesca,
puede ser algo así, o puede ser que sean relatos que transcurren entre el 67, Rubia Peligrosa 69, al Rojo Vivo. En cualquier caso, si no tienen a bien los señores editores de traducirla y publicarla, pues saldremos de dudas cuando lo hagan y las podamos leer en condiciones. Por mi parte, ya este excesivo vídeo llega a su fin. Espero, pues, si conoces las novelas, pues haberte recordado alguna de las tramas que van sucediendo. Si no las conoces, pues invitarte a acceder a ellas, porque de verdad son unas novelas muy interesantes, en mi opinión, de primerísimo orden, muy bien escritas y que transmiten, como pocas de las recientes, ese espíritu de la necritud, del afroamericanismo en Estados Unidos, Los Ángeles en concreto, aunque procede de Texas, donde también hay acciones, donde vemos un espíritu, dentro del género negro que conocemos, un espíritu distinto, ¿no? Y por eso lo hemos traído aquí. Espero que te haya parecido bien, y si es así, que le dejes al icono del me gusta. Si te interesan las cosas que tratamos un día y otro en el canal, de cómics, de teatro, de narrativa de género, de televisión, de cine, pues te puedes suscribir, que ya sabéis que los suscriptores nos vienen muy bien. Si conoces gente de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo, del colegio de los niños, de donde sea, que les pueda interesar por lo que hacemos aquí, pues te agradeceremos que le hables de Retrologando, por si también quieren, pues eso, ayudarnos y suscribirse, seguir un poco estas charlas que vamos haciendo. Y nada más, gracias por la compañía. Un saludo.